Muy buenas, equipo, bienvenidos al podcast de ItFit. Hoy estamos aquí con Dani de nuevo. ¿Qué tal estás, Dani? A ver, no te voy a mentir, esto he hecho una mierda. Te ha hecho una mierda, ¿no? Ya me lo estaba Se me diciendo. han juntado varias cosas. No he dormido nada, fatal. Llevo 2 semanas constipado, no sé si es gripe, si es COVID, no sé qué coño es. No me recupero. Y, no más importante, acabo de entrenar pierna Muy y bien, luego de una sesión de fisio, de David de 1 hora y media. muy bien. Es decir, que Si estoy viene espeso, hecho partido. perdonadme. Pido perdón de antemano. Bueno, como ya veis aquí en ItFit, al final lo que queremos es que lo paséis bien y que lo veáis un poco tal y como somos y llevároslo de una forma más amena y más divertida. Así que bueno, no se lo toméis en cuenta, Dani, porque al final la idea es que lo que va a transmitir seguro que va a tener muchísimo contenido y va a ser muy sólido, así que eso es lo importante. Bueno, desde aquí lo primero que os quiero decir hoy es que, no sé si lo sabréis, pero ya tenemos casi lista la web de ItFit, que vas a poder encontrarla en internet con el siguiente dominio, que es itfitpsiconutrición.com. Ya casi está lista y os queremos ir adelantando, aunque luego al final del podcast hablaremos un poquito de ello, que si os inscribís ahora antes de que esté abierta, vais a recibir un regalazo increíble solo por introducir vuestro correo. Y no va a haber nada de publicidad. Lo que vamos a hacer es enviar un regalazo como agradecimiento por inscribiros antes ni siquiera de ver lo que tenemos ahí montado y lo que vamos a montar, que seguramente os va a molar bastante. Y desde aquí, pues bueno, voy a pasar a Dani. Dani, ¿qué tenemos hoy preparado? Hoy tenemos como plato. Vamos a hablar un poco de alimentación en una lesión, ¿vale? ¿Te has lesionado alguna vez? Alguna que otra. ¿Grave o estas menores? Grave una muy ¿Qué grave, te pasó? una muy grave. Tuve un síndrome de Sudek en la pierna. ¿Un síndrome de? Un síndrome de Sudek. Tuve una No tengo ni idea de qué es eso. descalcificación, es una descalcificación ósea que se produjo en tibia, peroné y los tarsos del pie. Y tuve un 35% ¿De pérdida? de pérdida y sí. Y prácticamente a día de hoy se me quedó una pequeña pérdida de aproximadamente un 9%. Ajá. Tanto en la tibia, en el peroné como en los tarsos. Bueno, es un caso bastante... Sí, eso fue lo más grave. Luego he tenido otras cosas, pero más normales. Populares, ¿no? A lo mejor... Sí, algún que otro esguince de rodilla por el tema del fútbol, alguna cosita así, alguna elongación de ligamentos, pero nunca he tenido rotura ni he tenido ningún problema de eso. Ahora sí, bueno, ahora ya un poco más en la vejez, pues sí es cierto que cuando corro y demás noto mucho las rodillas que se me quedan pues, a veces pilladas, o cuando ya llevo mucha carga ya tengo que pararme, porque del fútbol siempre todo lo que son las zonas ligamentosas y todo lo que es también los cartílagos se quedan muy tocados, y todo lo que son las almohadillas sinoviales y todo eso se queda bastante tocadillo y... Claro, sobre todo si no tienes un proceso de recuperación. Sí, y bueno, eso al final es de haber también entrenado tanto y haber hecho tanto. De forma natural también se produce ese desgaste. Más cuando entrenas fuerte, haces las cosas fuertes, intentas ir al máximo. Eso al final, pues Y ahora pasa de también joven que repercute. tienes ese factor. Te pasa de joven y vas un poco más acelerado y no Claro, piensas tanto en claro. esa recuperación. Yo siempre fui una persona, cuando jugaba, incluso cuando estaba en el ejército y demás, siempre fui una persona bastante comedida, que pensaba bastante en cuidarme y en que la vida no se acababa en 2 años. Pero sí es cierto que aún así tienes que arriesgar. Es decir, al final, si tú estás en una escuela de alto rendimiento o estás haciendo un proceso para intentar llegar a profesional en algún deporte, si no arriesgas no vas a ganar nunca. Es decir, tienes que intentar hacer, porque a lo mejor resulta que un partido en el que necesitas estar porque a lo mejor hay un ojeador que te va a ver, o resulta que hay una competición que no estás del todo bien pero necesitas hacerla porque, yo qué sé, necesitas puntuar para clasificar por un juego olímpico. Esas son cosas que pasan y que al final tienes que arriesgar, y que muchas veces cuando eres joven también hay ejercicios, hay movimientos que de forma natural a lo mejor tardarías años en sacar,
y debido a la propia necesidad de crecimiento dentro del propio deporte, eso te termina llevando a que necesites hacerlo mucho más rápido y al final terminas realizando más cantidad de entrenamientos que debería, terminas forzándote, pero bueno, eso yo creo que es algo, esos son gajes del oficio que debes de conocer y que debes tener en cuenta el 100% de personas que intenten competir o intenten hacer algo a cualquier nivel y a cualquier momento. Por eso siempre repito una y otra vez que al final la competición no es deporte para la salud, es deporte para el rendimiento y el rendimiento significa dar lo que tienes que dar para llegar al límite que tienes que llegar para estar en esa élite. Quemar la máquina, básicamente. Básicamente, básicamente. Entonces, luego son cosas que, bueno, que dentro de lo que cabe, pues hay gente que queda mejor, gente que queda peor y tal. Y cada uno tiene que vivir con sus demonios. Bueno, cuando hablamos de lesión, pues básicamente hablamos de inflamación, ¿vale? Sí. Entonces, esa inflamación es necesaria. O sea, veo mucho decir, tengo este por ejemplo, una torcedura del tobillo. Ya. Y rápidamente vamos con esa mentalidad de vamos a quitar esa inflamación, ¿no? Vamos a ponerle hielo, vamos a ponerle tal. Realmente eso es beneficioso porque, desde mi punto de vista, es súper importante que esa inflamación se cure naturalmente. ¿Por qué? Porque al final esa inflamación es como una señal de nuestro organismo para que haya una mayor cantidad de nutrientes, que nuestro sistema inmune esté más alerta y que haya una recuperación, ¿vale? Entonces, eso de tomarte ibuprofeno o tal, pues bueno, para el dolor a lo mejor puede estar, pero para controlar la inflamación debe ser algo más natural. Bueno, en este aspecto creo que estaría guay que un poquito más adelante hiciéramos también un debate con David, el fisio, y también con Fragua, y que habláramos un poquito de ello para tratarlo desde diferentes puntos. Pero al final, el proceso inflamatorio es un proceso natural que la persona tiene que vivir y tiene que darse, pero sí es cierto que la inflamación es bueno controlarla para que no se alargue en el tiempo, porque un exceso de inflamación también puede provocar ciertos problemas a nivel tisular, a nivel de tejido y también a nivel óseo. Entonces, esa es la razón por la que realmente se tiende a controlar bastante. Pero sí es cierto que desde el punto de vista que lo dibuja, que desde el punto de vista de entender la inflamación, ¿no? La inflamación como un estrés agudo, no como una lesión grave, sino como un estrés agudo de un momento puntual. O entenderlo como un estrés oxidativo, entre comillas, porque no sé, la inflamación no sería un estrés oxidativo, sería diferente, pero entendiéndolo desde ese punto, pues sí es cierto que es interesante y es importante que el cuerpo lo viva. No que se abandone, pero sí que el cuerpo lo viva. Y eso significa lo que tú estabas diciendo, el tema de mantener un estado de reposo bueno, combinar bien el reposo activo con el reposo pasivo, combinar bien lo que es el reposo nutricional, es decir, la recuperación nutricional durante el proceso, y luego también jugar muy bien todo lo que son las estrategias mentales de la propia persona. Yo creo que ahí fue una mala pasada muchas veces. Sí, porque, por ejemplo, a nivel mental, lo que le suele pasar a muchos deportistas y a muchas personas es que, claro, normalmente la lesión no llega cuando peor estás, porque puede ser que a lo mejor tú te tuerzas el tobillo o pase algo pues, cuando estás regulín, pero cuando estás regulín la gente normalmente lo deja y dice, pues voy a parar, ¿no? Y normalmente para, al menos que sea algo muy, muy agudo, que apenas llegue, que sea de molestia de un par de días y sigas y sigas y sigas, normalmente la gente para. Pero cuando una persona ya está en un estado de forma bastante potente, bastante envidiable, donde además empieza a entrar en unos cánones que no está a nivel élite, pero a nivel de composición corporal está muy bien, pues típica persona que conocemos que la ves en la calle y dices, joder, que tío, que está perfecto, mira los cortes que tiene, está súper tonificado, súper bien lo que se ponga. O la típica chica que tú la ves y dices, guau, pibonazo, mira, piernaca, tal, culamen ahí bien puesto, la espalda y se le nota dibujadita, tal, y no sé qué, los abdominales, esto, lo otro, guau, pibonazo. Cuando ves eso y además observas que tu nivel de rendimiento es alto, que puedes realizar ejercicio
alta intensidad y que no te cansas y que vas de puta madre y que empiezas a hacer cosas, es muy difícil parar en ese momento, porque te vienen a la cabeza muchos fantasmas de cuando tus hábitos no eran así y temes mucho, sobre todo las personas cuando están a ese nivel, temen mucho el retroceso, el volver hacia atrás y tener que volver a luchar todo lo que han conseguido. A mí me ha pasado algo parecido, ¿vale? Porque he estado un par de semanas fastidiado y esta una semana que básicamente he estado de la cama a la silla del ordenador y así todo el rato, ¿vale? Está como 3 4 días súper sedentario y me ha pasado a nivel mental, obviamente me ha pasado factura. De estar ese sedentarismo ahora mismo muscularmente me duele todo. Claro. Entonces el dejar de entrenar, el llevar la vida que tenías básicamente continua, todo eso te afecta a nivel mental muchísimo. Claro, por esa razón pienso que es muy importante el hecho de saber mantener la cabeza en calma en ese preciso momento y decirte a ti mismo, a ver, lo importante es que ahora mismo no puedo realizar esto, pero vamos a intentar que vivamos el proceso de forma naturalizada. Es decir, si yo tengo que estar 10 días en cama porque resulta que me he puesto malo con una gastroenteritis, pues dentro de estos 10 días que voy a estar en cama o esta lesión que he tenido básica de que resulta que estaba haciendo una sentadilla y de buena primera he notado un pequeño pinchazo y tengo una pequeña inflamación, en vez de forzarla ahora, que realmente puedo seguir moviéndome, ahora en este momento, que sí significa que si puedo seguir moviéndome, no está muy jodida la cosa, vamos a parar. ¿Por qué? Porque son 10 días, esos 10 días, después vamos a hacer un trabajo contiguo de preparación de nuevo a la actividad física, vamos a bajar las intensidades, vamos a hacer intensidades bajas durante a lo mejor 15 días, vamos a intentar combinarlo con algún día de intensidad alta, donde no se vea muy repercutido el músculo en sí, o donde ha habido la lesión o donde ha habido ese pinchazo, por ejemplo, muscular, y a partir de ahí empezamos a tirar de nuevo, ¿no? Con todo ese proceso de buena alimentación y de buen hacer, pues a nivel de, oye, vamos a reforzar con aminoácidos esenciales y con ramificados durante el proceso de entrenamiento. Vamos a reforzar con creatina para poder coger y que el músculo esté mejor hidratado. Vamos a mejorar los niveles de hidratación metiendo más cantidad de agua y menos cantidad de refrescos, cero, bebidas isotónicas y demás. Vamos a intentar mejorar lo que es el consumo de vitaminas y minerales, incluso a lo mejor con un Supradin mismo de la farmacia de la mañana, tomarte una grajea, tampoco mucho más, una grajea con tus frutas, tus verduras, de forma que el músculo en ese momento esté pues bien hecho. Tenemos que tener en cuenta que el músculo tiene memoria muscular. Claro. Es decir, es mejor parar cuando te veas un poquito fastidiado y no tener esa lesión por forzar al máximo y luego tener que estar parado 2 3 semanas por haber forzado al máximo. En vez de haber parado y bajar un poquito el rendimiento, ¿vale? Y luego después poder tener una recuperación más activa, no ser tan sedentaria. Claro. Yo, por ejemplo, hay una cosa que siempre achaco, ¿no? El tema de las lesiones. Y es que normalmente, y esto le pasa a todos los atletas, tanto profesionales como amateurs, no es algo exclusivo de los amateurs. De hecho, yo creo que incluso en los atletas profesionales es más notorio, porque te asombra más cuando lo ves. Y es que la gente, por regla general, no tiene tanto conocimiento de su cuerpo. No me refiero de saber de fisiología, de tal, de yo no sé qué, de forma generalizada, sino yo, oye, yo, ¿cómo soy? ¿Cómo es mi cuerpo? Eso a la gente le cuesta saber. Le cuesta entenderlo mucho, le cuesta entender cómo su cuerpo reacciona a las inflamaciones. Mucho por la sociedad, por ese canon de belleza que tenemos. Sí. Es decir, yo quiero llegar a esto, pero claro, tu cuerpo está permitido estructuralmente para llegar a eso. Sí, pero aparte del canon de sociedad, es el hecho de incluso los propios deportistas, ¿no? De, joder, tú observas que es que la persona realmente no se conoce. Y claro, cuando tú no te conoces, no sabes jugar bien las estrategias para poder conseguir el resultado más beneficioso para ti. Entonces desde ahí empieza, claro, un juego absolutamente terrible, porque empieza el juego de que, claro, imagínate una persona que lleva 4 años entrenando a tope, esforzándose un huevo,
en CrossFit, por ejemplo, ¿no? Levantando un montón de peso, ha llegado a levantar tal, ha mejorado su masa muscular increíblemente, ha pasado de tener, yo qué sé, pues en el caso de una chica, de 35 kilos de masa magra a tener 50, que es una barbaridad, que es una cosa increíblemente difícil y compleja. Pero lo ha conseguido y el nivel de grasa se encuentra prácticamente oscilante entre el 12 y el 13, algunas veces el 14, que ha sufrido lo más grande para poder levantar esas barras con 80, 90, 60 kilos en diferentes movimientos, como por ejemplo los push, ¿no? Todo lo que son los movimientos por encima de la cabeza, que al final son los más complejos. Y ahora te llega y de buenas a primeras te encuentras que te da una lesión. Es decir, a ti te han enseñado a forzarte, a forzar, a forzar, a forzar, a forzar, a forzar. Pero si en ese proceso de forzar no te han enseñado ese proceso de recuperación, de ahora te mantienes, de ahora tal, de no de solo de never give up, la vida es corta, tal, sino un poco más. Pero yo creo que a nivel profesional eso es más jodido porque tienes detrás patrocinadores, como tú bien dices muchas veces. Al final es más jodido que una persona normal de calle que entrene. O sea, un profesional al final está muy sometido a presión detrás. Pero eso es lo que al final vengo a referir, es decir, si el tema no es ya la presión, el tema es que si tú realmente no conoces tu cuerpo, no sabes cuándo puedes presionarlo o cuándo tienes que parar. Entonces ya da igual que seas profesional o que seas amateur. Ya. Ya falla la base. Es como si tú quieres aprender a hacer raíces cuadradas y no sabes sumar ni restar. Más aún, no sabes los números. No, yo quiero saber hacer raíces cuadradas, ya, pero ¿y los números? Claro. Es como, ¿hasta dónde puedes forzarte? ¿Hasta dónde puedes forzarte? Y una vez llega ese esfuerzo, oye, ¿en qué momento me viene bien parar? Es decir, yo, por ejemplo, muchas veces no me pasa entrenando, ¿no? Y ya ni de coña estoy a nivel, vamos, ni de nada, vamos. Estoy a nivel de competir con Spinetta y los de Barrio Sésamo, vamos, por a ver quién me mete la mano por detrás y me mueve, ¿sabes? Pero aún así, no quita que yo, por ejemplo, sé en qué momento, pues, por ejemplo, hace poco, hace como un mes y medio, después de los Courage Games y todo esto, hubo un día, yo estuve 2 semanas donde apenas estuve entrenando, es decir, donde realicé 2 o 3 entrenamientos en la semana y a una capacidad corporal muy baja, es decir, a lo mejor al 50% de mi capacidad o al 60%. Pesas, no tanto Ni siquiera pesa. intensidad. ¿Pero por qué? Porque yo notaba que mi cuerpo a nivel neuromuscular estaba tocado. Mi cuerpo estaba tocado a nivel neurológico. Por ejemplo, recuerdo uno de esos entrenamientos que hice después, tocaba carrera y tocaban 400 metros, que pues cualquier chaval de 20 años se reirá de mí, ¿no? Me dirá, ja, 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 pues mira, está hablando como si fuera del geriátrico. No, no. Yo noté en la segunda carrera, cuando iba corriendo, yo notaba que mi cadera estaba cogida. Entonces, mi cadera estaba cogida y no era por mi espalda, era por mis rodillas, que me estaban avisando de que no podían más, de que estaban tocadas y de que estaban cargadas. Y de que eso que hemos estado hablando antes, de ese proceso que hemos estado hablando, de que se carga la rodilla, de que tal, del fútbol y tal, ahora me estaba avisando y me estaba diciendo, hey, para, no vaya a estar. ¿Qué es lo que hice? En ese momento tienes dos opciones. Si tú no te conoces, posiblemente te empieces a asustar y o sigas forzando, forzando, forzando hasta que te partes, o te paras y lo dejas y ya lo tomas como una señal de miedo y abandonas y a tomar por culo con el deporte y con todo y ya se acabó la vida. A cerrarme en casa y a ponerme así, con los brazos cogidos así en el sofá, de me he hecho viejo, me he hecho viejo. ¿Cuál fue mi reacción? Mi reacción es, oye, mira, esto te está viniendo de la rodilla, las rodillas están cargadas, no es la espalda, es la rodilla, te está cogiendo la cadera. ¿Por qué? Porque lo que te está tirando hacia arriba es el nervio te está diciendo, para, estás cargado. ¿Vale? Pues vamos a hacer, vamos a reducir la carrera. En vez de hacer una carrera a 400 metros, vamos a hacerlo a 300. La siguiente lo hice a 150. ¿Qué hice cuando llegué aquí? Aquí estaba tirando con peso, estaba tirando, recuerdo que era en snatch. ¿Qué es lo que hacía en el snatch? Pues en vez de tirar tanto de la rodilla, en vez de tirar tanto de lo que era de un movimiento
en, en peso muerto, pues estaba tirando desde un movimiento más en sentadilla. Ajá. ¿Por qué? Porque esa pequeña corrección me ayudaba a poder nivelar y a no forzar tanto la cadera, a que las rodillas se descomprimieran, aunque suene antiintuitivo, y que luego durante la carrera, pues, por lo menos pudiera aguantarla. ¿Qué pasa? Terminé el entrenamiento, pero ni de coña lo terminé como estaba prescrito. ¿Pero por qué pude hacer ese cambio? ¿Conoces? Porque conozco mi cuerpo y sé dónde me está avisando y sé lo que me está diciendo. Sé las lesiones que he tenido, las respeto. Respeto mis lesiones. Eso es. Y sé que, joder, tuve la gran suerte de salir y de no necesitar ni siquiera ni siquiera ir y pedir una de esto, una paga por tener un problema en la pierna. Ni siquiera eso. Entonces, si tú sabes respetar tus lesiones, sabes respetar lo que ha pasado sin miedo, pero entendiéndolo, en esa adaptación todo cambia absolutamente. Todo tiene otro sentido y puedes seguir haciendo una vida normal, manteniéndote bien, cuidándote, sin necesidad de romperte. Esto, aplicado al deporte profesional, puede ayudar a que un deportista pase de tener una carrera a lo mejor de 10 años a tenerla a lo mejor de 20 años. Es decir, puedes dejar de ser pues el típico quarterback que se retira a los 12 años de su carrera para ser el Tom Brady que se retira a los 25 años después de haber empezado su carrera profesional. O ser el LeBron James Sí, con 40 que con 40 sigue compitiendo. ¿De qué? Pues porque conoces tu cuerpo, conoces tus límites, conoces tus momentos, conoces en qué momento estás. Conoces la edad en la que te mueves. Y no es cuestión de hacerte viejo y decir, es que soy viejo. No, es cuestión de entender dónde están tus límites con respecto a tu vida, con respecto a lo que te dedica y con respecto a lo que te gusta. Y ahora de aquí, que cada uno tome su decisión de cómo quiere lesionarse y cómo quiere morir. Es decir, es así. Pero esto es al final donde más se mueve, ¿no? La frase típica de vamos a morir de todas formas. Sí, claro, pero al final es lo que le digo a la gente. Yo quiero morirme habiendo vivido una vida interesante y donde las estrategias me hayan ayudado a hacerlo de la mejor manera posible. Y digna sin depender de nadie. Al final de tu Sí, etapa, intentarlo al menos. o intentarlo. Por lo menos que la gente que esté a tu lado, pues esté porque quiera estar, no porque tiene la obligación. Bueno, chicos, un abrazo. Oye, chicos, una cosa última, recordad, pronto estará nuestra página web en funcionamiento, eatfitpsiconutrición.com. A todos los que os inscribáis ahora, id, inscribiros con el correo electrónico. ¿Por qué? Porque todos los que os inscribáis vais a tener un regalazo que va a venir en 2 partes y va a ser único para las personas que se inscriban. No vamos a enviar publicidad, vamos a enviaros ese regalazo. Así que aprovéchalo, que va a ser muy interesante.